En la cena de Acción de Gracias, mi nuera me dijo, tu voz me da asco. Vete a comer a tu cuarto. Lo acepté y me fui llorando en silencio. Al día siguiente, ella recibió la orden de desalojo. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El aroma del pavo asado llenaba mi cocina, mezclándose con el olor familiar de la canela y las especias que había usado durante 45 años de cenas de Acción de Gracias. Mis manos, aunque arrugadas y algo temblorosas, aún sabían moverse con precisión entre los platos que había preparado desde las 5 de la mañana. A los 68 años, esta tradición seguía siendo sagrada para mí. Eduardo llegó primero, como siempre, pero esta vez traía esa expresión tensa que había aprendido a reconocer. Mi hijo, mi único hijo, el hombre por quien había sacrificado todo después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 12 años. Su cabello castaño ya mostraba canas en las sienes, y sus ojos evitaban los míos de una manera que me resultaba familiar y dolorosa. «Hola, mamá», murmuró, dándome un beso rápido en la mejilla. Sus labios se sentían fríos, distantes. «Renata viene en camino». Tuvo que parar a comprar algo. Asentí, sintiendo como mi estómago se contraía. En los últimos 3 años, desde que se casaron, las cenas familiares se habían vuelto campos de batalla silenciosos. Renata tenía una manera particular de hacer que me sintiera como una intrusa en mi propia casa, la casa que compré con las manos de mi difunto esposo, donde crié a Eduardo trabajando 2 empleos para pagar su universidad. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Eduardo, pero su voz sonaba automática, como si fuera una pregunta que sabía que debía hacer pero esperaba que dijera que no. «Está todo listo, hijo», respondí, alisando mi vestido azul marino, el mismo que usaba para ocasiones especiales desde hacía más de 10 años. No podía permitirme comprar ropa nueva muy seguido, no después de haber ayudado a Eduardo con el enganche de su casa y los gastos de la boda. El sonido de tacones altos contra el porche me hizo enderezar la espalda instintivamente. Renata siempre usaba tacones, incluso para una cena familiar casual. Decía que la hacían sentir más segura, pero yo sabía que era su manera de recordarme que ella era más joven, más alta, más importante. «Hola, suegra». La voz de Renata resonó desde la entrada, artificialmente alegre. Tenía esa costumbre de llamarme suegra, en lugar de Elena, como si mi nombre fuera demasiado íntimo para su gusto. Entró al comedor con una botella de vino que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comida. Renata tenía 32 años, casi la mitad de mi edad, con cabello rubio perfectamente alisado y uñas que claramente habían sido hechas en un salón caro. Su vestido negro se veía elegante y moderno, haciéndome sentir como una reliquia del pasado con mi atuendo sencillo. «Huele delicioso», comentó, aunque noté cómo sus ojos recorrían la mesa con cierta crítica. «Eduardo, ¿podrías ayudarme a servir el vino?». Me quedé de pie junto a la mesa, sintiéndome innecesaria en mi propia cocina. Era una sensación que había crecido gradualmente, como una sombra que se alarga al final del día. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi manera de cocinar, luego sugerencias sobre cómo modernizar mi casa, y finalmente esa forma de hablar sobre mí como si no estuviera presente. «Bueno», dije, forzando una sonrisa mientras nos sentábamos, «espero que disfruten la comida. Usé la receta de tu abuela para el relleno, Eduardo, la que tanto te gustaba cuando eras niño». Renata soltó una risita que sonó como cristal rompiéndose. «Ay, suegra, siempre viviendo en el pasado. Eduardo tiene gustos más sofisticados ahora, ¿verdad, amor?». Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que defendiera los recuerdos de su infancia o al menos reconociera el esfuerzo que había puesto en preparar su comida favorita. Pero Eduardo simplemente se encogió de hombros y sirvió vino en su copa. Durante los primeros 20 minutos de la cena, traté de mantener una conversación normal. Pregunté sobre el trabajo de Eduardo, comenté sobre el clima, incluso mencioné que había visto a la señora García del barrio. Pero cada vez que abría la boca, sentía los ojos de Renata sobre mí, evaluándome, juzgándome. «¿Sabes qué, suegra?». Renata dejó su tenedor en el plato con un ruido metálico deliberado. «Tu voz me da náuseas. Es tan aguda y chirriante. ¿Podrías ir a comer a tu cuarto?». Los adultos necesitamos tener una conversación real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho, robándome el aire. Mis manos comenzaron a temblar mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar.
¿Mi voz le daba náuseas? ¿Los adultos? ¿Acaso yo no era lo suficientemente adulta en mi propia casa, en la mesa donde había alimentado a mi familia durante décadas? Miré a Eduardo, suplicando silenciosamente que dijera algo, que me defendiera, que recordara que era su madre quien lo había criado sola, quien había trabajado hasta el agotamiento para darle una buena vida. Sus ojos estaban fijos en su plato, como si las papas fueran lo más fascinante del mundo. Eduardo, murmuré, mi voz apenas un susurro. Mamá, dijo finalmente, sin levantar la vista, tal vez sería mejor si, ya sabes. Renata y yo necesitamos hablar de algunas cosas importantes. Esas palabras terminaron de romper algo dentro de mí. Me levanté lentamente, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo protestaba, no por la edad sino por el peso de la humillación. Tomé mi plato, donde apenas había tocado la comida que había preparado con tanto amor, y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el borde de mi cama, sosteniendo el plato en mis manos temblorosas. A través de la puerta podía escuchar sus risas, sus conversaciones animadas, como si mi ausencia hubiera liberado una tensión que ni siquiera sabía que existía. Fue en ese momento, sentada en la oscuridad de mi habitación, comiendo sola en el día que se suponía era para dar gracias, que me di cuenta de algo terrible, me había convertido en una extraña en mi propia vida. Los días siguientes al Día de Acción de Gracias pasaron como una neblina gris. Me levanté cada mañana a las 6, como había hecho durante décadas, pero ya no tenía el mismo propósito. La humillación se había asentado en mi pecho como una piedra fría, recordándome constantemente que había perdido no solo el respeto de mi nuera, sino también el de mi propio hijo. Eduardo no había llamado. Ni siquiera un mensaje de texto para preguntar cómo estaba o para disculparse por lo que había pasado. Esa ausencia de comunicación dolía más que las palabras crueles de Renata. Al menos ella había sido honesta sobre su desprecio hacia mí. El viernes por la mañana, decidí limpiar la casa. Necesitaba mantener mis manos ocupadas, mi mente distraída. Comencé por el estudio de mi difunto esposo Roberto, un pequeño cuarto que había mantenido prácticamente intacto durante los 18 años desde su muerte. Allí guardaba sus documentos importantes, algunos libros que le gustaban, y la caja fuerte pequeña donde manteníamos los papeles de la casa. Mientras sacudía el polvo de su escritorio, noté algo extraño. Algunos documentos que normalmente estaban allí habían sido movidos. La carpeta beige donde guardaba los papeles de la hipoteca estaba ligeramente desplazada, y había una hoja de papel que no reconocía asomándose entre las páginas familiares. Con manos curiosas, abrí la carpeta completamente. Lo que encontré me hizo sentir como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Había documentos nuevos, documentos que no recordaba haber firmado jamás. Formularios de refinanciamiento de la hipoteca, cambios en la escritura de la propiedad, y lo más perturbador de todo, mi firma aparecía en lugares donde estaba segura de nunca haber puesto mi nombre. Tomé uno de los documentos con manos temblorosas. Era una solicitud para transferir la propiedad de la casa al nombre de Eduardo y Renata. La fecha era de apenas 2 meses atrás, pero yo no recordaba haber firmado nada así. Revisé mi supuesta firma una y otra vez. Se parecía a la mía, pero había algo extraño en la forma de la E de Elena, algo demasiado cuidadoso, demasiado deliberado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Seguí revisando los documentos, encontrando más y más evidencia de decisiones financieras que aparentemente había tomado pero que no recordaba. Un préstamo contra el valor de la casa. Una segunda hipoteca. Incluso un documento que me nombraba como deudora solidaria en algunas inversiones que no entendía. En el fondo de la carpeta, encontré algo que me heló la sangre, una serie de correos electrónicos impresos entre Eduardo y Renata. Eduardo debía haberlos puesto allí por error, o tal vez Renata los había escondido sabiendo que yo rara vez revisaba esos documentos. Eduardo, tu madre está siendo difícil con lo de firmar los papeles, decía uno de los emails de Renata. Tal vez deberíamos considerar otras opciones. Mi amiga Lisa dice que es fácil cuando las personas mayores son más cooperativas. La respuesta de Eduardo me rompió el corazón, tienes razón. Mamá siempre ha sido terca. Pero necesitamos esa casa como garantía para el préstamo del negocio. Si no conseguimos ese dinero, vamos a perder todo. Seguí leyendo, sintiendo como cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo, no una persona.
discutían estrategias para convencerme de firmar documentos, incluyendo hacerme sentir culpable por no apoyar los sueños empresariales de Eduardo. Pero el email que más me impactó fue uno donde Renata escribía: honestamente, sería más fácil si ella simplemente se mudara a uno de esos lugares para personas mayores. Podríamos decir que es por su propia seguridad. Una vez que tengamos la casa libre, podemos venderla y usar ese dinero para el negocio. Eduardo había respondido: no sé si esté lista para eso todavía. Pero tienes razón sobre el dinero. Tal vez después de que firmemos todos los papeles podamos considerar esa opción. Me senté pesadamente en la silla del escritorio de Roberto, sintiendo como si todo mi mundo se hubiera dado vuelta. No solo habían estado manipulándome para que firmara documentos que no entendía completamente, sino que también habían estado planeando deshacerse de mí. Revisé las fechas de los emails. El más reciente era de apenas una semana antes del Día de Acción de Gracias. Todo comenzó a tener sentido. La cena no había sido una reunión familiar, había sido una preparación. Renata me había humillado deliberadamente para crear una distancia emocional que hiciera más fácil justificar sus próximos movimientos. Con manos temblorosas, abrí la caja fuerte pequeña donde Roberto y yo guardábamos nuestros documentos más importantes. Dentro estaba el testamento original de Roberto, el que habíamos hecho juntos cuando Eduardo era apenas un adolescente. Lo leí cuidadosamente, recordando las conversaciones que habíamos tenido sobre proteger a nuestra familia pero también protegerme a mí. Roberto había sido muy específico en una cláusula que había insistido en incluir: esta propiedad permanecerá bajo el nombre de Elena Morales de Ruiz hasta su fallecimiento, y cualquier transferencia de propiedad requerirá su consentimiento explícito y verificado por un notario independiente. Esa cláusula significaba que todas las transferencias que aparecían en los documentos nuevos eran ilegales. Roberto me había protegido incluso después de su muerte, pero yo había sido demasiado confiada, demasiado ciega al amor que sentía por mi hijo como para darme cuenta de que estaba siendo estafada. Volví a revisar los emails, esta vez prestando atención a detalles que antes había pasado por alto. Mencionaban el nombre de un abogado, alguien que aparentemente los estaba ayudando con el proceso. También hablaban de fechas específicas, plazos que tenían que cumplir para acceder a ciertos préstamos. Pero lo que más me llamó la atención fue una línea en uno de los últimos emails de Renata: una vez que tengamos todo en nuestro nombre, podemos acelerar el proceso de encontrarle un lugar apropiado para vivir. He estado investigando algunos centros de cuidado que no son demasiado caros pero que están lo suficientemente lejos como para que no sea fácil para ella venir de visita inesperadamente. La realidad me golpeó como una avalancha. No solo querían mi casa y mi dinero. Querían eliminarme de sus vidas completamente. Me quedé sentada en el silencio del estudio de Roberto, rodeada de evidencia de una traición que era más profunda de lo que jamás había imaginado. Pero por primera vez en meses, no sentí solo tristeza. Sentí algo diferente, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Sentí rabia. La rabia que había sentido en el estudio de Roberto no se desvaneció durante la noche. Al contrario, se transformó en algo más poderoso: determinación. Me levanté el sábado por la mañana con una claridad mental que no había experimentado en años. No iba a ser víctima de esta traición sin luchar. Lo primero que hice fue llamar a Margaret Chen, una antigua amiga que había sido abogada antes de jubilarse. Margaret y yo habíamos perdido el contacto en los últimos años, principalmente porque Renata siempre encontraba excusas para que no pudiera venir a visitarme cuando ella estaba en casa. Elena, la voz de Margaret sonó sorprendida pero cálida cuando contestó el teléfono. ¡Qué alegría escucharte! Ha pasado demasiado tiempo. Margaret, necesito tu ayuda, le dije directamente. Creo que mi hijo y mi nuera están tratando de estafarme. Hubo una pausa antes de que Margaret respondiera, y cuando lo hizo, su voz había cambiado a su tono profesional. Ven a mi casa esta tarde. Trae todos los documentos que tengas. Pasé la mañana organizando cuidadosamente todos los papeles que había encontrado. Los emails impresos, los documentos con las firmas sospechosas, el testamento original de Roberto, y todo lo que pude encontrar relacionado con las finanzas de la casa. También busqué en mis propios archivos, recordando conversaciones y situaciones que en su momento habían parecido normales pero que ahora cobraban un significado siniestro. La casa de Margaret estaba en el mismo barrio donde habíamos vivido cuando éramos más jóvenes, antes de que ella se mudara a una zona más exclusiva después de que su bufete de abogados prosperara. Me recibió con un abrazo genuino, y por primera vez en semanas,
me sentí verdaderamente bienvenida en algún lugar. Cuéntame todo, me dijo mientras nos sentábamos en su estudio, rodeadas de libros de leyes y diplomas que recordaban su exitosa carrera. Le conté toda la historia, desde los cambios sutiles en el comportamiento de Eduardo después de casarse con Renata, hasta la humillación del Día de Acción de Gracias y mi descubrimiento de los documentos. Margaret me escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Cuando terminé, Margaret revisó cuidadosamente cada documento que había traído. Su entrenamiento legal era evidente en la forma meticulosa en que examinaba cada página, comparando firmas, verificando fechas, estudiando el lenguaje legal. Elena, dijo finalmente, levantando la vista de los papeles, esto es fraude. Fraude documental, para ser específica. Estas firmas definitivamente no son tuyas. Mira aquí, señaló una de las páginas. Tu firma real tiene una inclinación natural hacia la derecha, y siempre haces una pequeña curva en la N de tu apellido. Estas firmas son imitaciones, y no muy buenas. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque tenía confirmación de que no estaba perdiendo la memoria o volviéndome loca. Horror porque la traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Pero hay más, continuó Margaret. El testamento de Roberto es muy específico sobre la protección de tus derechos. Esa cláusula que mencionaste no solo protege la casa, sino que también establece que cualquier intento de transferencia fraudulenta resulta en la pérdida automática de cualquier herencia futura para Eduardo. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, sintiendo como si estuviera navegando en aguas desconocidas. Margaret sonrió por primera vez desde que había comenzado a revisar los documentos. Significa que Roberto te protegió mejor de lo que cualquiera de nosotros sabía. Si podemos probar que Eduardo participó en este fraude, no solo perdería cualquier derecho a la casa, sino que también perdería su derecho a cualquier otra propiedad o dinero que tú puedas dejarle en el futuro. Esa información me golpeó como un rayo. Roberto había previsto la posibilidad de que alguien tratara de aprovecharse de mí, y había tomado medidas legales para protegerme. Era como si su amor y su cuidado se extendieran desde la tumba para abrazarme en mi momento más vulnerable. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Primero, necesitamos reportar esto a las autoridades apropiadas. Esto no es solo una disputa familiar, Elena. Es un crimen. Segundo, necesitamos asegurar todos tus activos y propiedades para que no puedan hacer más daño mientras investigamos. Margaret me explicó que podíamos solicitar una orden judicial para congelar cualquier transacción relacionada con mi propiedad, y que también podíamos presentar cargos criminales contra cualquiera que hubiera participado en la falsificación de documentos. Pero Elena, me dijo, su voz volviéndose más suave, necesitas entender que esto va a cambiar tu relación con Eduardo para siempre. Una vez que iniciemos este proceso legal, no hay vuelta atrás. Me quedé en silencio por un largo momento, pensando en el niño que había criado, en los años de sacrificio, en las noches que había trabajado hasta tarde para poder pagar su educación. Pensé en el hombre en el que se había convertido, que podía sentarse en silencio mientras su esposa me humillaba, que podía participar en un plan para robarme todo lo que tenía. Margaret, le dije finalmente, ese niño que yo crié ya no existe. El hombre que conocí en esa cena del Día de Acción de Gracias es un extraño que se parece a mi hijo. Esa tarde, Margaret me ayudó a contactar a un detective privado que se especializaba en fraude financiero. También hicimos una cita con el banco donde tenía mis cuentas principales para alertarlos sobre la posible actividad fraudulenta en mis finanzas. Cuando llegué a casa esa noche, ya no me sentía como la mujer quebrada que había estado llorando en su habitación apenas una semana antes. Por primera vez en meses, tenía un plan. Por primera vez en años, me sentía en control de mi propia vida. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Eduardo y Renata todavía no sabían que había descubierto su plan. Tenía que actuar con cuidado, reunir más evidencia, y prepararme para una batalla que nunca había imaginado que tendría que pelear. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré una foto vieja de Roberto y mío en nuestra luna de miel. En la foto, ambos sonreíamos con esa felicidad inocente de las personas jóvenes que creen que el amor puede conquistar cualquier cosa. Gracias, mi amor, susurré a la foto. Sabías que algún día iba a necesitar tu protección. Al día siguiente, iba a comenzar a luchar por todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida desde la muerte de Roberto. Margaret me había dado instrucciones claras,
actúa normalmente, no reveles que sabes nada, y documenta todo lo que puedas. Había comenzado una investigación silenciosa que requería que me convirtiera en una espía en mi propia familia. El lunes por la mañana, mientras limpiaba la cocina después del desayuno, sonó el teléfono. Era Eduardo. Mi corazón se aceleró, pero forcé mi voz a sonar normal y calmada. Hola, hijo, dije, como si la humillación del Día de Acción de Gracias nunca hubiera ocurrido. Hola, mamá. Oye, Renata y yo estábamos pensando, tal vez sería bueno que nos juntáramos esta semana para hablar de algunas cosas. Sobre la casa, ya sabes, el mantenimiento y esas cosas. Conocía a mi hijo lo suficientemente bien como para detectar el nerviosismo en su voz. Después de 36 años de ser su madre, podía leer sus tonos como un libro abierto. Había algo que lo estaba poniendo ansioso. Por supuesto, Eduardo. ¿Cuándo les conviene? ¿Qué tal el miércoles? Podríamos venir alrededor de las 7 de la noche. Tal vez podríamos ordenar algo de comida china, que sea relajado. Acepté, pero después de colgar, inmediatamente llamé a Margaret para contarle sobre esta reunión inesperada. Ella estuvo de acuerdo en que probablemente era el momento en que iban a presionarme para firmar más documentos o para acelerar sus planes. Elena, necesitas grabar esa conversación, me dijo Margaret. Conseguiré un dispositivo pequeño que puedas usar sin que se den cuenta. El martes, Margaret vino a mi casa con un pequeño dispositivo de grabación que se podía esconder fácilmente en mi ropa. También me trajo más información que había encontrado investigando a Renata. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Renata no es quien dice ser, me informó Margaret mientras nos sentábamos en mi sala de estar. Su nombre real es Renata Vázquez, no Renata Mendoza como le dijo a Eduardo. Ha estado casada 2 veces antes, y en ambos casos, sus matrimonios terminaron con disputas financieras complicadas. Margaret abrió una carpeta llena de documentos impresos de Internet. Su primer esposo era un hombre mayor, un contador jubilado. Después de 2 años de matrimonio, él murió en un accidente automovilístico, y ella heredó su casa y sus ahorros. Pero la familia del hombre la demandó, alegando que había manipulado a su padre para cambiar su testamento. Mi estómago se retorció. ¿Y el segundo matrimonio? Ese es aún más interesante. Se casó con un empresario de mediana edad que tenía un hijo adolescente. Después de 1 año, el hombre comenzó a tener problemas de memoria, y Renata convenció a los médicos de que tenía demencia temprana. Ella obtuvo poder legal sobre él y comenzó a transferir sus activos a su nombre. Margaret me mostró artículos de periódicos locales sobre el caso. El hijo del hombre se dio cuenta de lo que estaba pasando y la demandó. El caso se resolvió fuera de la corte, pero Renata tuvo que devolver la mayoría del dinero y aceptar no contactar a la familia nunca más. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera terrible. Renata no era simplemente una nuera difícil o incluso una oportunista casual. Era una estafadora profesional que había encontrado en Eduardo y en mí sus próximas víctimas. Eduardo no sabe nada de esto, ¿verdad?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No hay evidencia de que él esté al tanto del pasado de Renata. Pero Elena, eso no lo excusa de participar en el fraude contra ti. Esa noche, casi no pude dormir. Mi mente daba vueltas entre la tristeza por Eduardo, que había sido manipulado por una mujer que claramente era experta en engañar a hombres vulnerables, y la rabia por su disposición a traicionarme. Incluso si estaba siendo manipulado, había tomado decisiones activas que me lastimaron. El miércoles llegó demasiado rápido. Pasé el día preparándome mentalmente para la actuación de mi vida. Tenía que comportarme como la madre confiada e ingenua que habían estado explotando, mientras secretamente documentaba todo lo que dijeran. Eduardo y Renata llegaron exactamente a las 7, trayendo comida china como habían prometido. Renata se veía particularmente bien arreglada, con un vestido nuevo que probablemente había comprado con dinero que pensaba que pronto sería suyo. Eduardo, por el contrario, se veía nervioso y evitaba mi mirada directa. Durante los primeros 20 minutos, mantuvimos una conversación superficial sobre el trabajo, el clima y otros temas seguros. Pero podía sentir la tensión creciendo, especialmente en Eduardo. Conocía esa expresión, era la misma que tenía cuando era niño y había hecho algo malo pero no había confesado todavía. Finalmente, Renata decidió ir al grano. Elena,
Eduardo y yo hemos estado hablando sobre tu situación aquí en la casa. ¿Mi situación?, pregunté, fingiendo confusión. Bueno, es una casa grande para una persona sola. Y el mantenimiento debe ser caro. Los impuestos, las reparaciones, todo eso debe ser mucho trabajo para ti. Eduardo se aclaró la garganta. Mamá, hemos estado pensando que tal vez sería mejor si vendiéramos la casa y te ayudáramos a encontrar algo más pequeño, más manejable. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro estaba furiosa. No entiendo. Esta es mi casa. Roberto y yo la compramos juntos, la pagamos juntos. ¿Por qué querría venderla? Renata y Eduardo intercambiaron una mirada rápida. Era el tipo de comunicación silenciosa que habían desarrollado, y me di cuenta de que habían ensayado esta conversación. Es que, continuó Renata con una voz suave que sonaba practicada, nosotros podríamos ayudarte a manejar la venta, asegurarnos de que obtengas el mejor precio. Y con el dinero de la venta, podrías vivir muy cómodamente en un lugar más pequeño, tal vez incluso en uno de esos lindos complejos para personas mayores. Además, agregó Eduardo, si pones la casa a nuestro nombre primero, podemos evitar algunos impuestos complicados cuando la vendamos. Sería mejor para todos. Ahí estaba. La trampa final. Querían que voluntariamente transfiriera la casa a sus nombres, probablemente diciéndome que era por mi propio bien, para protegerme de complicaciones financieras. No sé, dije lentamente, como si estuviera considerando la idea por primera vez. Esta casa tiene tantos recuerdos. Pero mamá, la voz de Eduardo se volvió más urgente, los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Y piénsalo, no más preocupaciones por el jardín, por las reparaciones, por pagar todos esos gastos. Renata se inclinó hacia adelante. Además, Elena, no estás haciéndote más joven. ¿Qué pasaría si te caes en las escaleras? ¿O si tienes una emergencia médica y no hay nadie cerca para ayudarte? Era una manipulación perfecta, primero la preocupación fingida por mi bienestar, luego el miedo sobre mi edad y salud, y finalmente la promesa de que ellos cuidarían de todo. Si no hubiera descubierto sus planes, probablemente habría caído en la trampa. Tendrían que ser muy pacientes conmigo, dije finalmente. Estos cambios son difíciles para alguien de mi edad. Vi el alivio inmediato en sus caras. Pensaban que había aceptado la idea. Por supuesto, mamá, dijo Eduardo, su voz ahora cálida y tranquilizadora. Haremos todo paso a paso, sin presión. Pero yo sabía que la presión vendría pronto. Y cuando llegara, estaría lista. La presión llegó exactamente como había predicho Margaret. Solo 3 días después de nuestra cena china, Eduardo me llamó con una urgencia que no podía ocultar en su voz. Mamá, necesitamos acelerar un poco las cosas con lo de la casa, me dijo sin preámbulos. Renata encontró una oportunidad de inversión increíble, pero necesitamos actuar rápido. ¿Qué tipo de oportunidad?, pregunté, manteniendo mi voz curiosa pero no sospechosa. Es complicado de explicar por teléfono. ¿Podemos pasar esta tarde? Traeremos los papeles para que los revises. Esa tarde, llegaron con una carpeta llena de documentos legales y la actitud de personas que estaban tratando de vender algo muy importante. Renata había traído incluso una botella de vino caro, probablemente pensando que eso me haría más receptiva a sus planes. Elena, comenzó Renata con su sonrisa más brillante, lo que Eduardo está tratando de explicarte es que hemos encontrado una manera de triplicar el valor de esta casa a través de una inversión inmobiliaria. Me sentaron en mi propia mesa del comedor mientras desplegaban papeles frente a mí como si fueran vendedores de autos usados. Eduardo parecía incómodo, pero Renata estaba en su elemento, explicando esquemas financieros complicados que sonaban impresionantes pero que no tenían mucho sentido. La clave, continuó Renata, es que necesitamos transferir la propiedad a nuestro nombre primero para calificar para este tipo de inversión. Es solo temporal, por supuesto. Una vez que hayamos multiplicado el valor, te daremos una parte mucho mayor de lo que la casa vale ahora. ¿Cuánto tiempo sería temporal?, pregunté. Eduardo se aclaró la garganta. Tal vez 6 meses, 1 año como máximo. Miré los documentos que habían puesto frente a mí. Eran formularios de transferencia de propiedad, muy similares a los que había encontrado en el estudio de Roberto, pero esta vez querían que los firmara voluntariamente. Es mucho que procesar, dije lentamente.
¿Puedo llevar estos papeles a mi abogado para que los revise? La sonrisa de Renata se tensó ligeramente. Elena, el tiempo es crítico aquí. Esta oportunidad no va a estar disponible por mucho tiempo. Además, hacer que un abogado revise todo esto va a costar dinero innecesario. Mamá, agregó Eduardo, confía en nosotros. Somos familia. ¿Por qué necesitarías un abogado cuando tienes a tu propio hijo cuidándote? Era el momento que había estado esperando. El momento de revelar todo lo que sabía. Pero primero, necesitaba asegurarme de que la grabadora que Margaret me había dado estuviera capturando cada palabra. Tienes razón, Eduardo, dije suavemente. La familia debería cuidar a la familia. Por eso es tan extraño que hayas estado falsificando mi firma en documentos durante los últimos meses. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Eduardo se quedó paralizado, su cara pasando por una serie de expresiones, confusión, shock y finalmente, miedo. Renata, por el contrario, mantuvo su compostura, pero vi cómo sus ojos se endurecieron. No sé de qué estás hablando, mamá, murmuró Eduardo, pero su voz sonaba hueca. Saqué de mi cartera copias de los documentos fraudulentos que había encontrado y los puse sobre la mesa, al lado de los nuevos papeles que acababan de traer. Estoy hablando de estos documentos, Eduardo. Documentos donde aparece mi firma en lugares donde nunca puse mi nombre. Documentos que transferían la propiedad de mi casa sin mi conocimiento. Renata se recuperó primero. Elena, creo que estás confundida. Tal vez no recuerdas haber firmado esos papeles. A veces las personas mayores. No, la interrumpí, mi voz ahora firme y clara. No estoy confundida, y no soy una anciana senil que puedes manipular. Sé exactamente lo que han estado haciendo. Me levanté de la mesa y fui al estudio de Roberto. Regresé con otra carpeta, esta llena de todos los emails que había encontrado entre Eduardo y Renata. Los puse sobre la mesa como cartas en un juego de póker. También sé sobre sus planes de internarme en un hogar de ancianos, continué. Y sobre las deudas de juego de Renata. Y sobre sus matrimonios anteriores, Renata, o debería decir, Renata Vázquez. Eduardo se quedó mirando los emails como si no pudiera creer que estuvieran allí. Mamá, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué, Eduardo? ¿Explicar cómo decidiste robarme todo lo que tu padre y yo construimos juntos? ¿Explicar cómo te sentaste en silencio mientras tu esposa me humillaba en mi propia casa? Renata había perdido toda pretensión de amabilidad. Escucha, vieja, no sabes con quién te estás metiendo. Al contrario, le dije, sintiendo una calma extraña y poderosa. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Estoy tratando con una estafadora profesional que ha hecho esto antes, y con un hijo que eligió el dinero sobre el amor de su madre. Fue entonces cuando jugué mi carta final. Saqué de la carpeta el documento que Margaret y yo habíamos preparado cuidadosamente. Pero hay algo que ustedes no saben, dije, poniendo el documento sobre la mesa. Roberto no solo protegió esta casa con cláusulas especiales en su testamento. También estableció un fideicomiso que yo activé la semana pasada. Eduardo tomó el documento con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Es la transferencia de todas mis propiedades a un fideicomiso irrevocable, expliqué. La casa, mis cuentas de ahorro, incluso mi auto. Todo está ahora bajo el control de un fideicomisario independiente. Ustedes no pueden tocar nada. La cara de Renata se puso blanca. Eso es imposible. No puedes hacer eso sin notificarnos. Puedo y lo hice. Roberto me había explicado esta opción años atrás, en caso de que alguien tratara de aprovecharse de mí. La activé en cuanto descubrí sus planes. Eduardo dejó caer el documento sobre la mesa. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Completamente en serio. Y hay más. He presentado cargos criminales por fraude documental. La policía ya tiene todas las evidencias. Como si hubiera sido coreografiado, sonó el timbre de la puerta. A través de la ventana, podía ver un auto de la policía estacionado en mi entrada. Esa debe ser mi cita, dije, caminando hacia la puerta. Los detectives querían hablar con ustedes dos sobre algunos documentos. Abrí la puerta para encontrar al detective Morrison, un hombre de mediana edad que Margaret había contactado.
Detrás de él estaba una oficial más joven con una expresión seria. Señora Ruiz, dijo el detective Morrison, ¿Eduardo Ruiz y Renata Vázquez están aquí? Sí, por favor, pasen. Cuando regresamos a la mesa del comedor, Eduardo estaba sentado con la cabeza entre las manos, y Renata estaba revisando franticamente su teléfono, probablemente buscando el número de un abogado. Eduardo Ruiz y Renata Vázquez, anunció el detective Morrison, necesitan acompañarnos para responder algunas preguntas sobre falsificación de documentos y fraude financiero. Fue en ese momento que Eduardo finalmente me miró a los ojos. Por primera vez en años, vi al niño que había criado, asustado y arrepentido. Pero ya era demasiado tarde. El silencio en la oficina del notario era ensordecedor. Eduardo había palidecido hasta verse casi gris, mientras Renata trataba desesperadamente de mantener su compostura, aunque podía ver pequeñas gotas de sudor formándose en su frente perfectamente maquillada. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. El notario, un hombre mayor con décadas de experiencia, miró los documentos una vez más antes de responder. Señor Ruiz, usted está intentando transferir una propiedad que no pertenece legalmente a su madre. Esta casa es propiedad de un fideicomiso irrevocable establecido por Roberto Ruiz en el año 2015. Margaret se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor González, ¿podría explicar qué significa eso para las personas que no están familiarizadas con la ley de fideicomisos? Por supuesto, respondió el notario, claramente incómodo con la tensión en la habitación. Significa que todos estos documentos de transferencia son nulos e inválidos. Pero más importante aún, cualquier intento de defraudar o manipular a la beneficiaria principal del fideicomiso resulta en la pérdida automática de todos los derechos futuros al patrimonio. Renata finalmente habló, su voz aguda y defensiva. Eso es ridículo. Elena es la dueña de esa casa. Nosotros solo estamos ayudándola con sus finanzas. Margaret abrió su propia carpeta y puso una serie de documentos sobre la mesa. Señora Vázquez, ¿o prefiere que la llame por su nombre real? El color desapareció completamente del rostro de Renata. Eduardo la miró con confusión evidente. ¿Vázquez?, preguntó Eduardo. Tu apellido es Mendoza. Renata Vázquez ha estado usando identidades falsas durante años, continuó Margaret, su voz calmada pero implacable. Tiene un historial documentado de matrimonios fraudulentos con hombres mayores vulnerables. Eduardo, su esposa es una estafadora profesional. Margaret comenzó a distribuir documentos, artículos de periódicos, registros de divorcios, informes policiales. Su primer esposo murió en circunstancias sospechosas después de cambiar su testamento para beneficiarla. Su segundo esposo fue declarado incompetente mental después de que ella lo convenció de que tenía demencia, permitiéndole robar sus activos. Eduardo tomó uno de los artículos con manos temblorosas. Podía ver su mundo desmoronándose mientras leía sobre la mujer con la que se había casado, la mujer en la que había confiado lo suficiente como para traicionar a su propia madre. Esto no puede ser real, murmuró Eduardo, pero su voz carecía de convicción. Renata se levantó abruptamente de su silla. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones ridículas. Siéntese, señora Vázquez, dijo Margaret firmemente. Todavía no hemos terminado. Elena también tiene algunas cosas que decir, agregué, hablando por primera vez desde que habíamos entrado a la oficina. Me levanté lentamente, sintiendo una fuerza en mis piernas que no había experimentado en años. Había llegado el momento de dejar de actuar como la víctima frágil e ingenua que habían estado explotando. Eduardo, comencé, mirando directamente a los ojos de mi hijo, encontré todos los emails entre tú y Renata. Sé sobre sus planes para internarme en un asilo. Sé sobre las firmas falsificadas. Sé sobre todo. Eduardo abrió la boca para hablar, pero yo continué. Pero lo que más me duele, hijo, no es que hayas intentado robarme. Es que estuvieras dispuesto a humillarme, a lastimarme emocionalmente, para conseguir lo que querías. El niño que crié nunca habría permitido que alguien me tratara como Renata me trató en el Día de Acción de Gracias. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Eduardo. Mamá, ella me dijo que tú estarías mejor, que era por tu propio bien. No, lo interrumpí. No me insultes con más mentiras. Leí tus propias palabras, Eduardo. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Renata había estado sentada en silencio,
pero ahora se levantó con una expresión de rabia pura. ¿Sabes qué, vieja estúpida? Tienes razón. Planeé todo esto. Tu precioso hijo es tan débil y manipulable que fue fácil convencerlo de que te robaríamos todo. Y si no hubiera sido tan entrometida, habría funcionado. La honestidad brutal de Renata fue, en cierta forma, refrescante. Finalmente estaba mostrando su verdadera cara. Pero aquí está la cosa, continuó Renata, Eduardo está casado conmigo. Legalmente, soy su esposa, y cualquier cosa que él herede, yo también tengo derecho a la mitad. Margaret sonrió. Eso sería cierto si Eduardo todavía tuviera derecho a heredar algo. Pero como acaba de admitir participar en un plan para defraudar a Elena, acaba de activar la cláusula de pérdida automática del fideicomiso. Se hizo un silencio mortal en la habitación. ¿Qué significa eso?, preguntó Eduardo, su voz quebrada. Significa, expliqué con calma, que ya no eres mi heredero, Eduardo. El fideicomiso pasará automáticamente a organizaciones benéficas que tu padre y yo seleccionamos años atrás. No recibirás ni un centavo. Renata se volvió hacia Eduardo con furia. Esto es tu culpa. Debiste haberla convencido mejor. Ahora no tenemos nada. No, dije firmemente, ustedes no tienen nada porque eligieron la traición en lugar del amor. Eligieron la codicia en lugar de la familia. Margaret se aclaró la garganta. También debo informarles que hemos presentado una denuncia formal con la policía sobre el fraude documental. Pueden esperar una visita de los detectives esta semana. Eduardo se desplomó en su silla, su cabeza en sus manos. Mamá, por favor. Sé que cometí errores, pero soy tu hijo. Tu único hijo. Lo miré por un largo momento, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Eduardo, durante 68 años he sido madre antes que cualquier otra cosa. Sacrifiqué mis sueños, mi tiempo, mi dinero, mi felicidad para asegurarme de que tuvieras una buena vida. Pero ser madre no significa permitir que me falten al respeto y me lastimen. Me volví hacia Renata. Y usted, señora Vázquez, subestimó gravemente a esta vieja estúpida. Pensó que era una víctima fácil, pero olvidó que las mujeres de mi generación no sobrevivimos criando hijos solas siendo débiles. Salí de la oficina del notario con Margaret, dejando a Eduardo y Renata sentados en el silencio de sus propias consecuencias. 3 semanas después, recibí los papeles del divorcio que Eduardo había presentado contra Renata. También recibí una carta de él, pidiendo perdón y preguntando si podíamos hablar. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para sanar, tiempo para redescubrir quién era Elena cuando no estaba siendo madre, cuando no estaba siendo víctima. Un mes después, decidí responder. Le escribí una carta simple: Eduardo, puedes venir a visitarme cuando hayas aprendido a respetarme como persona, no solo como tu madre. Cuando puedas sentarte en mi mesa sin permitir que nadie me falte al respeto. Cuando puedas mirarme a los ojos y saber que nunca volverás a traicionarme. No sé si algún día tendremos una relación reparada. Pero por primera vez en años, eso está bien. He aprendido que mi valor no depende de ser necesitada, amada o incluso respetada por otros. Mi valor viene de respetarme a mí misma. Ahora, cuando camino por mi casa, nuestra casa que Roberto protegió tan cuidadosamente, no siento el peso de la traición. Siento la libertad de una mujer que finalmente aprendió a defenderse a sí misma. Y esa libertad vale más que cualquier herencia que podría haber dejado.